Hola mi amigo querido, esta semana grabo este comentario mientras me encuentro en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez iniciando una caravana de capacitación para la iglesia. Pues esta semana responderemos a una pregunta que mucha gente se hace al devolver el sagrado diezmo. La gente se pregunta, ¿cómo es usado finalmente el diezmo? ¿Quién lo administra? Y por otro lado, las personas que administran el diezmo no corren el riesgo de usarlo de manera inadecuada. En ese caso, si las personas usan mal el diezmo, ¿debo continuar devolviéndolo o puedo usarlo a mi criterio, ayudando a los pobres, por ejemplo, o a algún predicador independiente que yo creo que es usado por Dios? ¿Debo hacer esto de acuerdo a las impresiones que Dios coloca en mi corazón? Bueno, la semana pasada vimos que el diezmo es del Señor y por lo tanto devolvérselo es un asunto de honestidad con Él. Yo no lo puedo usar a mi criterio. Debo respetar las instrucciones divinas con respecto a su uso. En el estudio de esta semana analizaremos este asunto. Pero lo primero que debemos saber es que antes de irse al cielo, Jesús reunió a sus discípulos y les confió la misión de predicar el Evangelio a todo el mundo. Esta orden no fue dada porque Jesús no pudiera predicar el Evangelio. Ahora, Jesús es Dios. Si Dios quisiera, el mundo entero sería evangelizado en un instante. Ahora, Dios nos confió la misión porque nosotros necesitamos involucrarnos en la evangelización para crecer en nuestra experiencia cristiana. El cumplimiento de la misión en la vida espiritual es como el ejercicio en la vida práctica. La persona que no se mueve físicamente corre el riesgo de atrofiarse. Y en la vida espiritual, la persona que no sale, busca una persona para conducirla a Jesús, también corre el riesgo de atrofiarse espiritualmente. Por lo tanto, Dios quiere que participemos activamente de la obra más importante en la tierra, que es la obra de conducir personas a Jesús. Y es responsabilidad del mayordomo fiel buscar a esas personas que aún no conocen el Evangelio y hablarles de las buenas nuevas de salvación. Pero al mismo tiempo es también su responsabilidad apoyar esta misión con los recursos que Dios le ha confiado. La participación en la misión profundiza el compromiso personal de presentar a Cristo a los demás y profundiza la vida devocional, la vida espiritual. Es el deber de cada discípulo que se ha transformado en un mayordomo, en un obrero del Señor, entregar el diezmo para esta sagrada misión. Y ahora, ¿cuál es el plan financiero aprobado por Dios para el cumplimiento de la misión? Malaquías 3:10 dice: entreguen completos los diezmos en mi tesorería y habrá alimento en mi templo. Con esto pueden ponerme a prueba. Verán si no les abro las ventanas de los cielos y derramo sobre ustedes abundantes bendiciones. Lo digo yo, el Señor de los ejércitos. Ahora, yo te pregunto, ¿qué significa devolver los diezmos completos? ¿Qué significa la frase, habrá alimento en mi templo? Como hemos visto, la gente devuelve el diezmo desde los días de Abraham, de Jacob y probablemente desde antes. El diezmo es parte de un plan divino para sostener a la iglesia de Dios. En todas las épocas Dios ha tenido gente que estuvo dispuesta a financiar la misión de la iglesia. Todos tenemos la responsabilidad de trabajar juntos para sostener económicamente la obra de Dios en la tierra. No podemos darnos el lujo de ser desorganizados o descuidados en este asunto. Entonces, a lo largo de este estudio veremos, pues, cuál es el propósito del uso del diezmo. En la segunda parte, hablaremos más de lo que dice Malaquías 3:10 que acabo de leer. Y ustedes acaban de leer en la
pantalla. Vamos a hablar especialmente de la última parte. Dice, con esto pueden ponerme a prueba. Verán si no les abro las ventanas de los cielos y derramo sobre ustedes bendiciones. Lo digo yo, el Señor de los ejércitos. Para entender correctamente lo que registra Malaquías en este texto, hay que saber que en la literatura hebraica el pensamiento más importante de un texto no va primero, sino que se registra por último. Y lo último que dice el versículo que acabo de leer es, lo digo yo, el Señor de los ejércitos. Es como si Dios firmara una promesa que el profeta está escribiendo. ¿Y cuál es el valor de una firma? Te voy a hacer una ilustración. Si yo te doy un cheque de $1,000,000 con mi firma, por favor no lo vayas a cobrar, porque ese cheque no te va a servir de nada, porque yo jamás en mi vida he visto $1,000,000. Pero si recibes un cheque de $1,000,000 firmado por Bill Gates, ahí ve corriendo al banco, porque $1,000,000 no le hace ni cosquillas a Bill Gates. Ese cheque sí tiene fondos. ¿Te das cuenta? Por eso Dios firma esta promesa. Lo más importante del texto es la firma de Dios abajo. Lo digo yo, el Señor. ¿Y qué es lo que Dios promete? ¿Qué es lo que Dios dice en este texto? Él promete una bendición especial a los que son fieles en la devolución del diezmo. A la letra dice, verán si no les abro las ventanas de los cielos y derramo sobre ustedes abundantes bendiciones. Solo que esta bendición no es solamente en el aspecto financiero. La abundancia que Dios promete no es solamente de dinero, porque la vida no es solo dinero. La bendición de Malaquías está relacionada con la palabra shalom en hebreo. Los judíos se saludaban, en lugar de decir buenos días, se saludaban con la palabra shalom. Shalom. Shalom es una bendición espiritual y material. Involucra salvación, felicidad, paz mental, la capacidad de enfrentar las adversidades de la vida con actitud victoriosa y naturalmente también prosperidad financiera. Y el diezmo, la bendición que Dios promete con la fidelidad del diezmo es este shalom, esta abundancia de bendiciones en todos los aspectos de la vida. Pero hay más. La bendición divina nos obliga, de cierta manera, a compartir esa bendición con los más necesitados. En otras palabras, somos bendecidos para poder bendecir a las otras personas. Dios puede extender sus bendiciones por todas partes a través de nosotros, derramando las bendiciones sobre nosotros. Y eso lo dice Primera de Pedro, capítulo 3, versículos 8 y 9. Lo voy a leer. En fin, únanse todos en un mismo sentir. Sean compasivos, misericordiosos, amigables. Ámense fraternalmente y no devuelvan mal por mal, ni maldición por maldición. Al contrario, bendigan pues ustedes. Fueron llamados para recibir bendición. Aquí está el pensamiento. Bendigan, pues ustedes fueron llamados para recibir bendición. Somos agentes de bendición, pero ¿cómo podríamos ser agentes de bendición si no hemos sido bendecidos? ¿Y cómo podríamos ser bendecidos si no hemos sido fieles en la devolución de aquello que le pertenece a Dios? En la tercera parte hablaremos del propósito del diezmo. Pablo le escribe a Timoteo diciendo, no pondrás bozal al buey que trilla. Y después añade, digno es el obrero de su salario. Ahora, estas dos frases que Pablo usa, está en 1 Timoteo 5:18. Voy a leer literalmente el texto, pues la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. En este versículo, Pablo cita primero algo que Moisés había dicho
en Deuteronomio capítulo 25, 4, con relación al buey. Y después menciona lo que Jesús dijo en Lucas 10, 7, con relación a digno es el obrero de su salario. La frase sobre el buey es un proverbio antiguo y significa que es justo que el buey coma mientras trabaja. No puede trabajar sin comer. De la misma manera, el segundo proverbio que Jesús citó y que ahora Pablo también cita, significa que los obreros dedicados de tiempo completo a predicar el Evangelio, pues debieran recibir un auxilio económico para su manutención, porque todo su tiempo es dedicado a la obra de la predicación del Evangelio. Para entender mejor lo que estoy diciendo, es necesario conocer la soberanía de Dios y su cuidado con todo lo que Él establece. Por ejemplo, al establecer el ministerio de los levitas, que se dedicaban exclusivamente a las actividades espirituales en los tiempos de Israel, el Señor pues determinó que los levitas usaran el diezmo para su manutención. Eso es lo que dice Números capítulo 18, versículo 26. Habla con los levitas y diles: cuando ustedes reciban de manos de los hijos de Israel los diezmos que yo les he dado como su herencia, deberán presentarme el diezmo de los diezmos como ofrenda mecida. O sea, los levitas recibían el diezmo, comían del diezmo, se mantenían con el diezmo, pero por su vez ellos también tenían que devolver a Dios el diezmo de lo que recibían. Bueno, lo mismo sería hoy con quienes dedican su vida a predicar el Evangelio de tiempo completo. El sistema de diezmos es el medio que Dios escogió para sostener el ministerio y se ha utilizado a lo largo de toda la historia de la salvación para la manutención del ministerio. Por eso Pablo afirma en 1 Corintios 9, 14 lo siguiente: ¿acaso no saben ustedes que los que trabajan en el templo comen del templo? Se estaba refiriendo a los levitas. Y que los que sirven al altar participan del altar, de las ofrendas del altar. Así también el Señor, dice Pablo, ordenó a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. ¿Y por qué dice esto Pablo? Porque en aquellos tiempos habían personas que creían que el diezmo debería ser usado de otra manera y criticaban cuando los apóstoles usaban el diezmo para su manutención. Leamos lo que dice 2 Corintios, capítulo 11, versículos 7 al 10. Pablo les está amonestando ahí, les dice: ¿acaso cometí un pecado al humillarme a mí mismo y al predicarles el Evangelio de Dios gratuitamente? Pablo está escribiendo a los corintios, y entre los corintios había gente que criticaba, diciendo: ¿por qué Pablo usa el diezmo? Pero entonces Pablo les dice: ¿acaso cometí un pecado al humillarme a mí mismo, al predicarles el Evangelio de Dios gratuitamente? ¿Por qué Pablo les dice: he predicado el Evangelio gratuitamente a ustedes? Porque ellos decían: Pablo está usando el diezmo para su manutención. Pero mira lo que dice Pablo: al predicarles el Evangelio de Dios gratuitamente, para que ustedes fueran enaltecidos, he despojado a otras iglesias al recibir un salario para servirles a ustedes. Pues los corintios eran criticones, criticaban, condenaban, juzgaban, pero Pablo no había usado el diezmo de la iglesia de Corinto, había usado el diezmo de otras iglesias para su manutención, y sin embargo eran los corintios que estaban criticando. Sigo leyendo el texto. Y cuando estaba entre ustedes y tuve necesidad, no fui una carga para nadie, pues lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia. ¿Ves? El diezmo de Macedonia es el que mantenía a Pablo. Y los criticones eran los corintios, cuando de los corintios él no había tomado nada del diezmo. Sigo leyendo. Procuré entonces no ser una carga para ustedes, y seguiré haciéndolo así, por la verdad de Cristo que está en mí,
no se me impedirá tener este motivo de orgullo en las regiones de Acaya. Interesante lo que Pablo dice hoy. Y muchas veces refleja la actitud de mucha gente hoy también. Vamos a la cuarta parte. Veamos aquí otro principio que está involucrado en el tema del diezmo. ¿A dónde debemos llevar el sagrado diezmo? Dios es un Dios de orden. Existe un depósito para todo lo que Dios creó. Por ejemplo, Jeremías 10:13 dice que hay un depósito para el viento. El texto dice, habla él y se juntan las aguas en los cielos y se levantan las nubes en los confines de la tierra. Con los relámpagos le abre paso a la lluvia y deja que el viento salga de sus depósitos. Hay un depósito para el viento. También hay un depósito para el agua. Salmos 33:7 dice, el Señor junta el agua del mar en una vasija y pone en un depósito las profundidades del mar. Hay un depósito para el agua. Y para la nieve y el granizo también hay un propósito. Job 38:22 dice, ¿has entrado en los depósitos de la nieve? ¿Has visto dónde está almacenado el granizo? Interesante. Ahora, lo más interesante que todo esto es que Él, Dios, tiene el control de esos depósitos. Ahora yo te pregunto, ¿por qué entonces no tendría un depósito para el diezmo sagrado? ¿Y por qué Él no tendría el control de ese depósito? Números 18:21 dice, a los hijos de Leví les he dado como herencia por su ministerio todos los diezmos de Israel, ya que ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Y en Malaquías, Dios dice, traed todos los diezmos al alfolí. El alfolí era la tesorería del templo, el depósito del diezmo. Había una especie de granero también en el templo de aquellos días, o al lado del templo, porque en aquellos tiempos el diezmo también era traído del fruto de la tierra, de los animales. No era solo dinero. En Deuteronomio capítulo 12, versículos 5 y 6, Dios instruyó a su pueblo diciendo, sino que buscarán el lugar que el Señor su Dios escoja de entre todas las tribus para poner allí la residencia de su nombre, y allí acudirán para llevar sus holocaustos y sacrificios, diezmos, ofrendas elevadas, sus votos y ofrendas voluntarias, y las primicias de sus vacas y de sus ovejas. O sea, Dios instruía. Hay un depósito que pertenece al templo. La gente que administra el templo, la vida de la iglesia, es la que administra ese dinero. ¿Y quiénes son ellos hoy? Los ministros. Ahora, ¿pueden equivocarse? Claro que pueden equivocarse, pero ellos darán cuenta a Dios de sus errores. Yo voy a ser fiel a Dios devolviéndole lo que es mío. Si alguien usa mal ese sagrado diezmo, pues él dará cuenta a Dios. Yo no puedo ser responsable por lo que otro es responsable, porque a mí no me dio Dios la responsabilidad de administrar el sagrado diezmo. Llegamos al fin de este comentario hablando del diezmo y la salvación por la fe. Lo primero que necesitamos entender es que Dios no puede ser comprado. No es porque le das el diezmo que estás comprando los favores de Dios. Tampoco podemos creer que Dios necesita de nuestro dinero, pues Dios es Dios, pues. A lo largo de mi vida he visto a Dios haciendo milagros, literalmente, para llevar su obra adelante. No había un centavo para un determinado proyecto y Dios de repente hacía aparecer ese dinero. Dios es Dios. El diezmo es una manera de conocer la soberanía divina. Ni siquiera es gratitud. Es respeto, es adoración al que es dueño de todo, que por amor compartió su vida con nosotros. No podemos caer en el peligro de creer que porque somos fieles en el diezmo, Él está obligado a bendecirnos. Le voy a contar una experiencia, y esta experiencia es interesante. En algún lugar, en el campo, en la agricultura, había un hermano fiel en la devolución de sus diezmos, y los vecinos, pues que no eran cristianos, se reían de él, se burlaban de él. Eres tonto, estás devolviendo dinero ahí para que los pastores coman, etc. Tú sabes cómo son los incrédulos. Pero él era fiel, y entonces vino una plaga de langostas, como una nube negra, venía, pues, y todos comenzaron a desesperarse, y él tranquilo, el hermano fiel, cristiano, tranquilo, porque había prometido, pues,
Si yo soy fiel a Dios, pues Dios va a cuidar mi plantación de trigo. Pero vino la plaga de langostas, vino, y no comió ninguna chacra, solo acabó con la chacra de él, con el sembrío de él, con todo el trigo de él. Y de los vecinos incrédulos no tocó nada. Entonces, cuando pasó la plaga, los vecinos vinieron a burlarse de él. Oye, ¿cómo dices que Dios cumple su promesa? Y él, tranquilo, les hizo una pregunta. Les dijo, ¿de quién son las langostas? De Dios. ¿Y de quién es esta plantación de trigo? De Dios. Entonces, ¿dónde tienen que comer las pobres langostas de Dios? En el sembrío de Dios. Y es por eso que comieron en mi sembrío. No podrían comer el sembrío de ustedes porque sería deshonestidad. Bueno, esa es la actitud del cristiano. Yo soy fiel a Dios y si aparentemente no me bendice, ¿cuál es el problema? Pero en el caso de este hombre, unos días después comenzó a florecer de esas plantaciones de trigo comidas, comenzó a florecer de nuevo el trigo.